Moviendo las neuronas con Leonardo Lorenzo. Y ya el jueves pasado habíamos estado hablando de este tema que necesitaba una segunda parte. La mente y el cerebro, dos conceptos similares pero que son diferentes, lo físico y lo abstracto. ¿Quién toma las decisiones? ¿Es el cerebro? ¿Es la mente? Y muchos temas más relacionados, por supuesto, a estos dos conceptos que mencionábamos. Por supuesto, con la palabra de Leonardo Lorenzo, a quien recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, buen día, un saludo grande para todos ustedes. Bueno, nos hemos quedado pensando ya desde la columna anterior. Sí, nos hemos quedado pensando y ese es el objetivo central, ¿verdad? En esto de la mente y el cerebro, que empezabas tú definiéndolo el jueves pasado, y de ahí ya nos quedaba un poco claro aparentemente de qué se trataba, ¿verdad? La edad del cerebro, hablamos de la mente y del cerebro, pero todavía queda mucho más para hablar y para ahondar sobre esto, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando del cerebro, perdóname Pablo, o sea que tengo un pequeño delay en la comunicación y me estoy como hablando sobre mí mismo, digo, si se puede arreglar. Bien. Si no, sigo igual para adelante. Decinos, te escuchamos, Leonardo, sí, estamos tratando de solucionarlo. Hablamos de eso, del cerebro y la mente fue la primera parte y ahora tenemos la segunda. Claro, cuando hablamos de cerebro y de mente hay mucho para hablar. Por supuesto, cerebro es lo que tenemos arriba de la cabeza, lo podemos tocar, etcétera, tenemos una idea de lo que es el cerebro, no cabe la menor duda. Podemos definir como 3 tipos de cerebro en lo que tiene que ver con cómo han aparecido en la historia de los seres vivos. Y creo que yo el otro día había manejado un concepto que me parece no quedó muy del todo claro, yo hablando sobre el cumpleaños de nuestro cerebro, o del cerebro humano, y lo ponía hace 100.000 años. Obviamente que no es la aparición del cerebro como órgano, como tal, lo conocemos hace 100.000 años, sino que estoy hablando de una parte del cerebro que es la que nos hace humanos y que sí aparece en esos 100.000 años. Quiero decir, porque me parece que el otro día yo no fui tal vez muy claro y me gustaría que quedara claro. 100.000 años tiene de origen, ¿verdad? O es el nacimiento, el parto de esta zona del cerebro que hace que seamos como somos. Ahí está, del cerebro moderno, para decirlo de alguna manera, o del cerebro humano, no del cerebro en sí como órgano. Totalmente. Podríamos definir 3 tipos de cerebro. Uno, el cerebro reptiliano, que es el primero en aparecer y que obviamente se lo relaciona con los reptiles, que lo tenían, por supuesto, que tiene que ver con nuestros impulsos, el animal que todos llevamos dentro y lo instintivo. Este es tal vez el cerebro más primitivo, pero no por eso menos vital. Tenemos un segundo cerebro, que es el cerebro límbico, ¿no? Y que tiene que ver con el aprendizaje. Este cerebro aparece en los primeros mamíferos, en los mamíferos de repente más primitivos, ya aparece, por eso estamos hablando de mucho más que 100.000 años, estamos hablando de millones de años. Pero en los últimos 100.000 años aparece una nueva zona del cerebro, esto es un hito. 100.000 años no es mucho en la historia de un planeta, en la historia de la humanidad, no es mucho tiempo. Esto es un hito, aparece una zona del cerebro, ¿verdad?, que nos hace humanos. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve esta zona, no? Esto es lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es de la zona de la que estamos hablando. ¿Esa vendría a ser la mente o la mente es otra cosa, para meternos en tema? La mente es una serie de procesos que ocurren en el cerebro en esta zona de la que estamos hablando. Nos estamos acercando. Entonces yo, para diferenciarlo en mi cabeza, en mi mente o en mi cerebro, no sé en dónde todavía, creo que en mi mente, pensaba que el cerebro vendría a ser el órgano, lo físico, y la mente algo abstracto que está en el cerebro. O sea, la mente está dentro del cerebro como algo abstracto. ¿Podríamos estar por ese lado? Exactamente, o bueno, en realidad se dan esos procesos y nosotros le colocamos ese nombre, ¿no? Claro. Pudo haber sido mente, pudo haber sido bicicleta, pero quiero decir, esos procesos están dando, pero aún tus dudas o tu opción es súper válida, porque realmente, incluso a nivel de científicos se discute si estamos hablando de cosas diferentes, si estamos hablando de algo como el espacio-tiempo, que en realidad es una sola cosa, pero nosotros lo diferenciamos. En fin, es una zona gris, podríamos decirle, a nivel de ciencia, de qué es una cosa y qué es la otra. Pero sí es clarísimo lo que hace la mente, por ejemplo, que no lo hace el cerebro. ¿Qué es lo que hace la mente? La mente, primero que nada, nos permite una serie de actividades que consumen muchísima energía. Una de ellas, al ser muy nueva esta parte del cerebro, todavía no aprendió a ahorrar energía. Es decir,
que gasta mucho. Por eso la mente tiene que administrarla. Es decir, la mente nos permite atender a algo, prestarle atención a algo. Cuando yo presto atención a algo, guardo la información, es decir, primero atiendo, luego guardo información. Luego puedo recordar esa información. Es decir, una vez que yo probé el café con leche hecho de determinada manera, yo puedo mañana repetir la misma operación y que me quede igual, porque puedo ir a buscar esa información en el cerebro, traerla al presente las veces que quiera y utilizarla para mi beneficio. Uh-huh. Bien. ¿Ok? Es decir, que puedo tener esas tres actividades, y una de las actividades de la mente, que es la que más energía nos consume, es la de inhibir otra información. Es decir, ¿por qué yo recuerdo que tengo que ir a buscar tomates al supermercado, pero no ir a comprar un auto, no ir a buscar trabajo, no tomarme un ómnibus? Estoy descartando una gran cantidad de información para hacer lo que necesito hacer. Esta parte, esta función de inhibir, es la que ocupa la mayor parte de lo que consideraríamos la mente. Es muy importante, ¿no? Porque el cerebro da lugar a cualquier cosa, pero la mente está ahí como una barrera de contención, ¿no? Exacto. ¿Te acordás en los dibujitos en Disney? Generalmente aparece cuando el personaje tenía que tomar una decisión y sobre un hombro aparecía un angelito. Sí. Y en el otro un diablito. Exacto. Bueno, el cerebro es el diablito. Ah, el diablito es el cerebro y la mente vendría a ser el que dice lo bueno, vamos a decir, el buen camino. Podríamos decirse que sí. El cerebro es biología pura y la mente es prácticamente cultural. Hay un término que a mí me encanta y que dice que la biología es mucho más lenta que la cultura. ¿Ok? Entonces, el cerebro es absolutamente cavernícola. El cerebro necesita hoy, es el que se ocupa de mi supervivencia. Tengo frío, tengo hambre, tengo miedo o me siento amenazado. Sí, acá, es decir, acá estamos diciendo, es como tener una aplicación allí instalada en el cerebro que es la que optimiza el buen uso o es la que guía de forma correcta al cerebro, si pudiéramos hacer una suerte de analogía. Por ejemplo, o podrías decir que el cerebro es el hardware y la mente es el software, para utilizar términos digitales. Me gusta. ¿Verdad? Entonces, el cerebro se ocupa de mi supervivencia. Él se ocupa de la hora, de que yo ahora esté cómodo, de que yo ahora no sienta frío, de que yo ahora no tenga hambre, de que yo ahora no tenga miedo. Esa es una ocupación del cerebro. La mente se ocupa de todo lo otro. Es decir, si yo quiero fumar un cigarrillo, que no fumo, pero si quisiera hacerlo, mi cerebro me dice, hacelo, porque mañana no sabés. Mi cerebro no puede pensar que esto mañana me pueda hacer mal para la salud. Eso lo piensa la mente. La mente es la que razona, digamos, la que invita al razonamiento, y el cerebro, claro, es más cavernícola, como lo definías en un principio. Y ahí es una gran diferencia con los animales. El hecho de no pienso el hoy. El animal vive en un presente permanente. Apenas recordará algo para atrás, apenas recordará o podrá prever algo. Pero los hombres, ¿por qué? Esta es una de las preguntas más interesantes y que me gusta que la audiencia se la haga. ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué tenemos conciencia de nosotros? ¿Por qué necesitamos saber qué es lo que va a pasar en un futuro o preverlo? ¿Por qué somos solidarios? ¿Cuál es la ventaja evolutiva que tiene esto? ¿Para qué nos sirve? Hablando claro y pronto. Es cierto. ¿Y eso por qué sería? ¿Sería por una cuestión de la mente o sería un tema del cerebro? Porque yo hay muchas cosas que veo, al menos me parece, y pienso que uno las hace de forma instintiva, o que conductas del ser humano tienen mucho que ver con lo que podría llegar a ser un animal. Lo digo en función de cosas de instinto que uno realiza, ¿verdad? Y ahí yo pienso, ahí es el cerebro el que tiene la prioridad, vamos a decir, o el que da la orden, y la mente no tanto. Hay órdenes y órdenes, capaz, ¿no? Va por un lado algunas de la mente y otras del cerebro.
Absolutamente. La mente es lo que pasa, el problema es que los procesos de la mente son muchísimo más caros para el cuerpo. Hablando de caro, estoy hablando en energía. Los procesos mentales son muy, pero muy costosos en materia de energía para el cuerpo humano. El cerebro, podríamos decir que se achancha, o sea, o a esto que la gente ahora se utiliza la palabra zona de confort. El cerebro no arriesga. El cerebro no cambia. Si estoy bien hoy, quiero estar bien así, quiero estar bien siempre. Por eso te digo, el cerebro es cavernícola y la mente es tecnológica. La mente insume mucho más gasto de energía. ¿Esto de la mente es lo que nos diferencia de los animales o del resto de los animales, para ser más precisos? ¿O hay animales que tienen mente o que pueden llegar a tenerla en una evolución? Vos fíjate que, ¿por qué estamos hablando de todos estos procesos cerebrales? Por una sencilla razón, porque hace relativamente muy poco tiempo se inventó, y voy a inventar yo también una palabra, se inventó el telescopio para cerebros. ¿De qué estoy hablando? Cuando Galileo Galilei hace sus primeros experimentos con lentes, y supongo que alguno antes lo habría hecho también, diseña los primeros telescopios, estábamos por primera vez viendo más allá del planeta Tierra. Esto amplió la mirada, pero no había un similar para estudiar qué pasaba en el cerebro cuando yo me satisfago, cuando tengo una necesidad, cuando siento miedo o cuando siento frío. Hace relativamente poco tiempo, en la historia de la humanidad, se inventó este telescopio. Estamos hablando obviamente de las microondas, en fin, todo este tipo de escáneres cerebrales que se manejan. Por eso estamos descubriendo una cantidad de información que antes no se tenía. De alguna manera estamos apuntando el telescopio hacia el cerebro. ¿Y qué se ha descubierto en esto que se ha visto con este telescopio cerebral? Se han descubierto muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el amor? El amor es también una manifestación cerebral, y acá obviamente podemos poner el grito en el cielo, ¿no? Si el amor es algo realmente espiritual o tiene que ver con una cantidad de procesos químicos que se producen dentro del cerebro, lo cual echaría por tierra, ¿verdad? Todas estas teorías del corazón, sí. Cupido, etcétera, etcétera. Estaba pensando en eso, o sea que el amor no va a estar en el corazón sino en el cerebro, si tenemos en cuenta esto que estamos hablando. Por ejemplo. Ni siquiera en la mente, un poco en la mente. Lo que pasa es que uno se pone bastante tonto cuando se enamora, claro. ¿No? O sea que calculo yo que sucederá en la mente, pero en una mente, ya te digo, bastante ignorante, porque justamente ocupamos, cuando uno se enamora, se ocupa, ¿se acuerdan que yo les había hablado de un 2%? Sí. Que es una parte del cerebro que se ocupa cuando atendemos, cuando pensamos, cierto. Cuando somos humanos, se ocupa ese 2%. Sí. Bueno, cuando nos enamoramos, se ocupa con la persona, con lo que puedo llegar a ser, con las ganas que tengo de decirle determinada cosa, de llevarla a determinado lado. Ese 2% que prestamos atención para el tránsito, para lo que tengo que comprar, para mi trabajo y para mi amada, se ocupa con mi amada. Y todo lo otro empieza a desaparecer. Ah, bueno, o sea que el 2% es para el amor. Sí, se ocupa, siempre sí. Se ocupa un 2%. 2%. O sea que va directo para el amor. Claro, ahí está, ahora entiendo, perfecto. Sí, sí. Pero la pregunta del millón, podríamos decirnos, es ¿quién gana entre el cerebro y la mente? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Porque muchas veces se deben de enfrentar el cerebro siempre, y la mente, ¿no? Constantemente, ¿no? Claro. Calculo yo que siempre. Claro. El diablito y el angelito. ¿Quién gana? Sí. Porque acá estamos también, estamos también con el tema de la conciencia, de la inconsciencia, la mente, hay muchas cosas ahí en juego. No sé si pelean dos o pelean muchos, o alguno está dentro del otro. Pero estoy pensando en una decisión en la que uno tiene que tomar, que el cerebro dice una cosa y la mente dice otra. ¿Cuántas veces? Esto lo hemos visto un montón de veces. Totalmente, la mente quiere cambiar, la mente quiere modificar, la mente piensa a largo plazo y el cerebro quiere estar cómodo, no quiere hacer absolutamente nada. Por eso te digo, la pregunta, ¿quién gana la parte a la que le demos de comer? Si alimento a mi cerebro, esos procesos se van a repetir y voy a tener ganas de repetirlos siempre. Claro. Si le doy de comer a mi mente y manejo un poco más el poder, si alimento mi mente de repente en cosas chicas,
cuando tenga que necesitarla para cosas mucho más grandes o importantes o vitales, puedo recurrir a ella. Por eso, más allá de que esa lucha va a estar dada entre el cerebro y la mente, podemos ayudar a ganar una de las partes. Sí, pero no creo que siempre la mente tenga la razón, ¿no? Puede haber situaciones en las que uno tenga que escuchar al cerebro, ¿o me equivoco? Dicen que sí, ¿no? Que hay que seguir las intuiciones. Hay veces que sí. Yo creo que muchas veces con el diario del lunes uno dice, hay que seguir las intuiciones. Sí, sí. Porque vos fijate que el cerebro, la mente maneja información. Si vos tenés que decidir entre un trabajo u otro, la mente te va a decir, acá te conviene por esta razón, porque te quedas cerca, porque te pagan más, porque esto, porque lo otro. En este no te conviene. O sea, toda esa información la tenés vos. Si actuás impulsivamente, podés invocarle, sí, puede ser. Claro. Pero me parece que uno debería por lo menos saber cómo funcionamos. Sí, eso, y elegir quién querés que gane. Claro, eso de escuchar el corazón me parece que es más poético que otra cosa. Debe de ser escuchar el cerebro, ¿no? Claro, el cerebro te manda y vos decís, no, la mente capaz que pone una suerte de freno, de barrera, o trata de orientar de otra manera. Bueno, esto debe ser muy interesante. Sí, el otro día, hablando del amor, ¿no? Por ejemplo, el otro día, escuchando a un neurocientífico, él comentaba que cómo funcionaba el amor, ¿no? Aparentemente, totalmente seguro, nosotros vamos liberando feromonas, ¿no? Claro, que son una especie de aromas, podrían decirse, que no se huelen conscientemente, están en el inconsciente. Así como no percibimos una gran cantidad del espectro de la luz, ¿no? Más allá del violeta o más allá del rojo no lo percibimos, tampoco percibimos ultrasonidos o sonidos de baja frecuencia, tampoco percibimos estos aromas. Estas feromonas que dicen que todos tenemos, ¿no? Y que todos tenemos, son como llaves. Cuando te cruzás con una persona cuya feromona encaja perfectamente con la tuya, en una especie de llave cerradura, ahí se despierta el amor. Interesante, ¿eh? Después por ahí ella vive en Bella Unión y vos en Montevideo, y bueno, ya la cosa no funciona. Sí, pero a nivel orgánico o a nivel biológico funciona así. Sí, sí. O en principio es hacen las cerraduras y después se cambian por cosas de la vida y ya no funciona más, ¿no? Porque si no, todo sería, de principio sería muy fácil, ¿no? Totalmente. O vos de repente tenés 40 y ella tiene 80, qué sé yo, no funciona, ¿no? Sí, hay muchas maneras, pero bueno. Lo cierto es que esta lucha de la mente y el cerebro, creo que en muchas oportunidades debe ser interesante ver quién debería ganar, pero también, como vos lo planteabas, y creo que es una de las partes más importantes, alimentar. Creo que en su buena dosis y en su buena medida, un poco a la mente y un poco al cerebro, pero tener a los dos bien ejercitados, ¿no? Absolutamente, de eso se trata el espacio. Mi pregunta era, ¿quién gana al que vos le des de comer? Eso no me cabe la menor duda. Lo importante es saber cómo funciona para tratar de, por lo menos, ser consciente. Bueno, hoy me dejo llevar por mi cerebro, mañana le haré caso a mi mente. Perfecto. Leonardo, como siempre es un gusto hablar contigo. Nos estamos reencontrando pronto. Abrazo. Dale, para ti y para toda la barra. Saludos.